Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con un tema que está por todas partes, pero que a veces, no se entiende del todo bien: el riesgo. Cualquier organización, da igual si es grande, pequeña, de qué sector sea, siempre se enfrenta a cosas internas y externas que generan, incertidumbre. Incertidumbre sobre si va a conseguir sus metas o no. Y ese posible impacto de la incertidumbre, Eso es, en esencia, el riesgo. efectivamente. Y para moverse en esa incertidumbre, pero digamos con método, vamos a usar una referencia clave. Es la norma técnica colombiana, la NTC-ISO 31000. Ah, ¿la NTC ISO 31000? Sí. Es importante saber que esta norma, que publicó Icontec en 2011, es en realidad la adopción idéntica, una traducción exacta, de la norma internacional ISO 31000, la de 2009. De un estándar que es mundial. Y por lo que dices, no es solo para, no sé, bancos o aseguradoras, no, parece que sirve para mucho más. Totalmente. Sus principios, las directrices que da, son genéricos. Valen para una multinacional, sí, pero también para una pyme, una ONG, un hospital, una administración pública. Vaya, para cualquiera que tenga objetivos. Entiendo. De hecho, mira, para que te hagas una idea de lo amplio que es, en el comité que la preparó en Colombia había gente del Banco Agrario, sí, pero también de la Compañía Nacional de Chocolates o de la Dirección de Emergencias de Bogotá. Vaya, muy variado. Exacto, demuestra esa vocación, digamos, universal. Entonces, nuestra misión hoy es, desgranar un poco este enfoque, ¿no? Queremos entender la lógica que hay detrás de la NTC ISO 31000 para manejar la incertidumbre. Y sobre todo, ver cómo propone que esto se meta en el día a día de la organización. Que no sea como un parche, sino parte de cómo funciona. Esa es la idea, sí. Vamos a trazar una especie de hoja de ruta. Empezaremos por aclarar qué entiende esta norma por riesgo. ¿Qué significa exactamente? Luego veremos los principios, las ideas base que deben guiar una buena gestión. Después, la estructura, lo que llama el marco de referencia, que propone para montarlo. Y por último, describiremos el proceso práctico, los pasos para llevarlo a cabo. Perfecto, pues entremos en materia. Si vamos a hablar de gestionar el riesgo, lo primerísimo es aclarar el concepto. ¿Cómo define riesgo la NTC ISO 30000? Pues mira, la definición es corta, pero tiene miga. Dice, efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Así, tal cual. Está en la sección 2.1. Efecto de la incertidumbre. A ver, vamos a desmenuzarlo. Efecto suena a consecuencia, ¿no? Pero la norma dice que puede ser una desviación, positiva o negativa. No siempre es malo, entonces. Exacto. Ahí está una de las claves. Un riesgo, si lo gestionas bien, puede ser una oportunidad. No todo es negativo. Y los objetivos sobre los que actúa esa incertidumbre, pueden ser de cualquier tipo. Financieros, de seguridad, de reputación, medioambientales, lo que sea. Y a distintos niveles. Estratégico, de un proyecto, de una operación concreta. Y la otra palabra clave, incertidumbre. ¿Cómo la define la norma? Es simplemente no saber qué va a pasar. Es un estado, dice, de deficiencia de información. O de comprensión, o de conocimiento, sobre un evento, sobre qué consecuencia puede tener o sobre qué probabilidad hay de que ocurra. Es esa falta de certeza, que puede ser total o parcial, la que, digamos, abre la puerta al riesgo. Vale. Y muchas veces, para manejar ese riesgo, necesitamos, medirlo o al menos describirlo de alguna forma. La norma habla de combinar consecuencias y probabilidad, ¿verdad? Sí, es la forma más habitual de expresarlo. Se miran las posibles consecuencias si pasa algo, cómo afecta a los objetivos y la probabilidad, que la norma llama likelihood, de que pase. Likelihood. Sí, y aquí hay un matiz importante. La norma usa probabilidad en este sentido de likelihood de forma amplia, como la posibilidad de que algo suceda. No tiene por qué ser un número matemático exacto, ¿sabes? Puede ser algo cualitativo, alto, medio, bajo. Entendido el concepto base. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué deberían las organizaciones tomarse la molestia de gestionar el riesgo así, siguiendo una norma? ¿Qué aporta de verdad? Porque la introducción de la norma promete beneficios tangibles. Y los detalla, sí. Argumenta que una gestión del riesgo que sea eficaz, que siga estas directrices, no es solo cumplir por cumplir.
es una palanca estratégica. Va mucho más allá de simplemente evitar que pasen cosas malas. Menciona, por ejemplo, Aumentar la probabilidad de alcanzar objetivos, fomentar la proactividad. Suena bien, sí, pero ¿no podría acabar siendo, pues, más burocracia? ¿Otra carga más? Ese es un riesgo real, ¿eh? Si se implementa mal, claro. Pero el enfoque de la norma busca justo lo contrario. Habla de mejorar la toma de decisiones, la planificación, de asignar los recursos de forma eficaz justo donde más falta hacen, para tratar los riesgos importantes. Todo eso busca eficiencia, efectividad. No más papeleo porque sí. También menciona mejorar la prevención de pérdidas, claro, la gestión de incidentes e incluso la resiliencia, la flexibilidad de la organización. parece que los beneficios van desde lo más alto, lo estratégico, hasta el día a día, lo operativo. Y el cumplimiento legal también, supongo. Pero antes mencionaste algo, como una idea central que lo envolvía todo. Sí, y creo que es el mensaje más potente, la verdad. El primer principio que establece la norma en la sección 3 dice que la gestión del riesgo crea y protege el valor. Ese es el fin último. Crea y protege el valor. Uf, eso sí que cambia la perspectiva. No es solo defensa, es también construir. Implica que gestionar la incertidumbre no es solo tapar agujeros, sino también estar atento para pillar las oportunidades que puedan surgir. Exactamente. De hecho, una de las opciones que da la norma para tratar un riesgo es, literalmente, tomar o incrementar el riesgo para perseguir una oportunidad. Rompe totalmente con esa visión de que el riesgo es solo algo negativo que hay que evitar a toda costa. Vale, y para conseguir eso de crear y proteger valor, la norma se apoya en unos pilares, unos principios. Dice que son 11. En vez de recitarlos todos, ¿cuáles destacarías tú? Quizás los que supongan un cambio más grande o los que cuesten más llevar a la práctica. Buena pregunta. A ver, yo creo que hay 3 o 4 que son realmente clave y que muchas veces, sí, suponen un cambio cultural importante. El primero, sin duda, es la integración. Integración. Sí. La norma insiste muchísimo en que la gestión del riesgo tiene que estar metida, embebida, en todos los procesos de la organización, Y en la toma de decisiones. a todos los niveles. No puede ser una cosa aparte, un departamento aislado que hace informes. Eso suena genial en teoría, pero choca mucho con cómo funcionan a veces las empresas, ¿no? Con departamentos que van cada uno a lo suyo. Integrarlo de verdad debe ser un reto cultural enorme. Lo es, lo es. Requiere un compromiso muy fuerte desde arriba, desde la dirección. Otro principio fundamental es la adaptación. La gestión del riesgo tiene que ajustarse al contexto de cada organización, al interno y al externo. Y a su perfil de riesgo particular. No vale el café para todos. Claro. Lo que le sirve a un banco, pues no tiene por qué servirle a una ONG. O a una empresa de tecnología. Cada uno tiene lo suyo. Entiendo. La personalización es clave. ¿Algún otro que te parezca especialmente relevante? Sí, uno que a veces se olvida, el que habla de los factores humanos y culturales. La norma reconoce explícitamente que las personas, con nuestras capacidades, nuestras percepciones, nuestros sesgos, nuestras intenciones, influimos muchísimo en cómo se gestiona el riesgo. Ujú. Ignorar la cultura de la empresa, cómo piensa y actúa la gente de verdad, pues es una receta para que todo falle, por muy bonitos que sean los procedimientos en el papel. Muy interesante ese punto. Reconocer el factor humano va más allá de lo puramente técnico. Y supongo que otros principios como la transparencia, la inclusión de la gente interesada, usar la mejor información disponible o el enfoque en la mejora continua, pues también son básicos para que esto funcione, ¿no? Sin duda, sin duda. Esos principios son como la filosofía de fondo. Pero claro, para que no se queden solo en buenas intenciones, la norma propone una estructura concreta para ponerlos en práctica. Es lo que llama el marco de referencia para la gestión del riesgo. Está descrito en la sección 4. El marco de referencia sería como, como los cimientos y la estructura de un edificio, ¿no? Lo que hace que la gestión del riesgo se aguante y funcione de forma coherente en toda la organización. Exacto. Esa es una buena analogía. Es el conjunto de componentes, políticas, procedimientos, responsabilidades, recursos. Todo lo que sienta las bases y la organización necesaria. Su objetivo es asegurar que la información sobre los riesgos se use de verdad, en la gobernanza, en la planificación, en cómo se mide el desempeño en la comunicación.
Ojo, no busca imponer un sistema de gestión único y rígido, sino guiar cómo integrar la gestión del riesgo dentro del sistema general que ya tenga la organización. ¿Y qué piezas forman ese marco? La figura 2 de la norma da una idea visual. Pues el punto de partida, que es irrenunciable, es el mandato y compromiso de la dirección. Sin un liderazgo claro, visible, que se lo crea, que defina la política, que impulse la cultura adecuada, que ponga los recursos y que comunique bien los beneficios, pues el marco se queda en nada, en papel mojado. Lógico. Es como intentar navegar sin un capitán que marque el rumbo, ¿sabes? Claro. Una vez que tenemos ese compromiso desde arriba, ¿qué viene después? Pues viene el diseño del marco. Y esto implica varias cosas. Primero, entender muy bien el contexto de la organización, lo de dentro y lo de fuera. Luego, establecer una política clara de gestión de riesgos. Definir quién es responsable de qué, quién rinde cuentas, lo que la norma llama accountability, esa responsabilidad final que no se puede pasar a otro. Asegurar que la gestión del riesgo se mete de verdad en los procesos clave. Asignar los recursos que hagan falta, gente, herramientas, presupuesto, y montar mecanismos buenos de comunicación y consulta, hacia adentro y hacia afuera. Vale, una vez diseñado, toca ponerlo en marcha, ¿no? Correcto. Esa es la fase de implementación del marco, que incluye aplicar el proceso de gestión de riesgos en sí, que ahora veremos. Y, como en cualquier ciclo de gestión que se precie, son cruciales el seguimiento y revisión continuos, para ver si el marco funciona, si sigue siendo adecuado, y la mejora continua, claro, para ir ajustando y mejorando el marco, la política, el plan, basándose en lo que vas viendo en ese seguimiento. Y de nuevo, la norma insiste en adaptar este marco a cada organización, ¿verdad? Sí, la flexibilidad y la adaptación son una constante. El marco es como la estructura de soporte, pero la actividad concreta, la acción, se hace a través del proceso para la gestión del riesgo. Eso lo detalla la sección 5. Es la aplicación sistemática de las políticas, las herramientas, a actividades concretas. Entiendo. Pasamos de la estructura, el marco, a la acción, el proceso. Y este proceso, me imagino, también tiene que integrarse en la gestión general y adaptarse. La figura 3 lo esquematiza. ¿Por dónde empieza? Pues empieza y termina, y de hecho está presente en todas las etapas, con un elemento que es absolutamente crucial: la comunicación y consulta. Comunicación y consulta. Sí, la norma lo subraya muchísimo. Tiene que ser un diálogo continuo, con las partes interesadas que sean relevantes. Tanto las internas, empleados, otros departamentos, como las externas, clientes, proveedores, reguladores, la comunidad. ¿Y por qué le da tanta importancia la comunicación desde el principio y durante todo el proceso? Pues porque las percepciones sobre el riesgo varían un montón de una persona a otra, de un grupo a otro. Una buena comunicación ayuda a entender esas distintas perspectivas, ayuda a definir bien el contexto, asegurar que se identifican los riesgos importantes, aprovechando el conocimiento de todos, a establecer criterios de riesgo que sean adecuados y aceptados por todos. Y fundamental, a conseguir el apoyo que necesitas para las acciones que tengas que tomar para tratar los riesgos. Ignorar a las partes interesadas es una fuente de riesgo en sí misma, vamos. Clarísimo. Vale, establecida esa comunicación, el primer paso formal del proceso es... Establecer el contexto. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues quiere decir definir el alcance. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A una actividad concreta? ¿A un proyecto? ¿A un área entera? También entender los factores externos, el entorno legal, social, de mercado, y los internos, la estrategia de la empresa, la cultura, las capacidades que tiene, que pueden influir. Definir los objetivos que se buscan con esa actividad. Y aquí viene algo muy, muy importante. Definir los criterios del riesgo. ¿Los criterios del riesgo? ¿Qué son exactamente? Son como las reglas del juego, los términos de referencia que vas a usar para evaluar si un riesgo es importante o no. Se basan en los objetivos, en los valores de la organización, en los requisitos legales, en las políticas internas. Definen, por ejemplo, qué nivel de impacto consideras alto, medio o bajo, o qué probabilidad es significativa para ti. Establecer estos criterios antes de empezar a evaluar los riesgos es, fundamental para ser objetivos y coherentes luego. Comprendido. Definido el campo de juego y las reglas, entramos en la valoración del riesgo, que, según veo en el esquema, tiene como 3 subpasos, ¿no? Efectivamente. Es un proceso en sí mismo, que incluye identificación, análisis y evaluación del riesgo. Primero, la identificación del riesgo. Me imagino que es, hacer una lista lo más completa posible de qué podría salir mal
O bien, si pensamos en oportunidades, En ayudar o dificultar que se consigan los objetivos que has definido en el contexto. Hay que pensar en las fuentes del riesgo, en los eventos que podrían pasar, en sus causas, en sus posibles consecuencias. La clave aquí es ser exhaustivo, usar distintas técnicas, tormentas de ideas, listas de verificación, mirar datos históricos, lo que sea. Y considerar incluso riesgos que vienen de fuentes que tú no controlas directamente, porque un riesgo que no identificas es un riesgo que no vas a gestionar. una vez que tenemos esa lista, viene el análisis del riesgo. ¿Qué hacemos con ella? Pues profundizamos. Intentamos entender mejor cada riesgo que hemos identificado. Se trata de determinar su naturaleza y su nivel. Esto implica analizar las causas, las posibles consecuencias, positivas y negativas, la probabilidad de que ocurran, y muy importante, mirar los controles que ya existen y ver si son eficaces o no. Este análisis puede ser cualitativo, alto, medio, bajo, semi-cuantitativo o cuantitativo, con números, si se puede y merece la pena. Depende del riesgo, de la información que tengas y de los criterios que hayas definido. Y con ese análisis hecho, llegamos al tercer subpaso, la evaluación del riesgo. Aquí es donde se toma la decisión. Comparamos el nivel de riesgo que hemos sacado en el análisis con los criterios de riesgo que establecimos al principio. Esa comparación nos ayuda a decidir qué riesgos necesitan tratamiento, cuáles podemos aceptar como están, y a establecer prioridades. ¿Por dónde empezamos a actuar? Si la evaluación dice que hay que actuar, entramos en la siguiente fase principal del proceso, el tratamiento del riesgo. Correcto. El objetivo aquí es, pues, seleccionar y poner en marcha una o más opciones para modificar el riesgo. La norma te da un abanico de posibilidades genéricas, ¿eh? No te da una receta única. ¿Y qué tipo de opciones da? Supongo que no siempre es eliminar el riesgo y ya está. Desde luego que no. Las opciones incluyen evitar el riesgo, o sea, decidir no empezar o no seguir con la actividad que lo genera, aceptar o incluso incrementar el riesgo a propósito para buscar una oportunidad, lo que decíamos antes, eliminar la fuente del riesgo, modificar la probabilidad de que ocurra, eso es prevención, modificar las consecuencias si ocurre, eso es mitigación, tener planes de contingencia, compartir el riesgo con otros a través de seguros, contratos, externalizando algo, o retener el riesgo, o sea, aceptarlo de forma informada sabiendo lo que hay, quizás porque tratarlo cuesta más de lo que vale o porque está dentro de lo que hemos decidido que es aceptable. Es un menú bastante completo, sí. Y parece un proceso como cíclico, ¿no? Aplicas un tratamiento y luego tienes que ver si el riesgo que queda, el residual, es aceptable o no. Exactamente. Valoras si el tratamiento que has pensado va a ser eficaz, estimas cómo quedaría el riesgo después, el riesgo residual, lo comparas otra vez con los criterios y si todavía no es tolerable, pues buscas otro tratamiento o combinas varios. Es un ciclo, sí, iterativo. Y ojo que a veces el propio tratamiento puede crear nuevos riesgos, riesgos secundarios, que también hay que valorar y gestionar. Una vez que hemos seleccionado y puesto en marcha las opciones de tratamiento, ¿qué sigue? Veo seguimiento y revisión en el esquema. Sí, y esto, igual que la comunicación, es una actividad continua. Transversal.
No es algo que haces solo al final y ya está. Hay que estar constantemente vigilando los riesgos que has identificado, viendo si los controles y los tratamientos funcionan, buscando nueva información, detectando cambios en el contexto interno o externo que puedan crear nuevos riesgos o cambiar los que ya tenías, y aprendiendo de lo que pasa. Incidentes, casi incidentes, éxitos inesperados. Es decir, mantener el sistema vivo y que se adapte a la realidad, que siempre está cambiando. Justo eso. La gestión del riesgo no es una foto fija que haces una vez. Es una película. Y finalmente, la norma menciona la importancia de registrar el proceso. ¿Para qué? Pues para asegurar la trazabilidad, para que se sepa quién hizo qué y por qué, para la rendición de cuentas y sobre todo para facilitar que la organización aprenda y mejore continuamente. Tener documentado cómo se identificaron, analizaron, evaluaron y trataron los riesgos te permite revisar si el proceso fue eficaz, compartir lecciones aprendidas y mejorar las herramientas y los enfoques para la próxima vez. Bien, pues hemos recorrido todo el camino que propone la NTC ISO 31000, la definición de riesgo, los principios fundamentales, especialmente esa idea tan potente de crear y proteger valor, la necesidad de tener un marco, una estructura adaptada y el proceso detallado para llevarlo a la práctica. Si tuvieras que resumir la esencia de todo este enfoque en pocas palabras, ¿qué dirías? Pues diría que la NTC ISO 30000 ofrece un lenguaje común y una metodología, pues lógica, sistemática, integrada, para que cualquier organización pueda enfrentarse a la incertidumbre de forma proactiva. No es una norma que te diga exactamente qué hacer, no impone soluciones, es más bien una guía flexible basada en principios sólidos. Y lo que busca es que la consideración del riesgo se meta en todas las decisiones que se toman. Para, al final, lo que decíamos, crear y proteger el valor. Comprender esta perspectiva puede ser muy útil, la verdad. Ayuda a ver la gestión de riesgos no como una tarea pesada de cumplir por cumplir, sino como una capacidad estratégica, una forma de navegar la complejidad y alcanzar las metas, pues de forma más segura y eficaz. Y como reflexión final, quizá, volviendo a ese principio sobre los factores humanos y culturales que destacamos antes, la norma te da el qué y el cómo, a nivel de procesos, de estructuras. Pero queda una pregunta abierta que quizás sea la más crítica para que esto funcione de verdad. Más allá de los manuales, de los procedimientos, ¿cómo influye la cultura real de una organización? Sus valores no escritos, sus miedos, sus incentivos y las percepciones de cada persona en cómo se ven, se comunican y se gestionan los riesgos en el día a día. Ahí está muchas veces la diferencia entre un sistema de gestión del riesgo que funciona, bueno, sobre el papel, y uno que realmente protege y crea valor.